Peregrino, peregrina, ¿cómo estás? Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Mochilero Bíblico. El tema de hoy, la cienciología, dentro de nuestra serie de secta del siglo XXI. Acompáñame. Seguimos con esta temática de sectas y religiones modernas o del siglo XXI, y quería compartir en esta oportunidad un resumen y abordar un poco acerca de la cienciología, o esta filosofía o esta religión muy famosa últimamente en Estados Unidos, básicamente porque ha logrado incluir dentro de sus practicantes a grandes artistas del mundo del cine, de Hollywood. Entre ellos se encuentran Tom Cruise, se encuentra también, se dice que Will Smith y John Travolta, que fue uno de los primeros seguidores de esta filosofía. Yo digo filosofía porque está basada en la filosofía creada por Ron Howard en 1950, un científico de la mente, un psicólogo que creó una filosofía llamada dianética, un tratamiento de índole de desarrollo personal, que posteriormente se fue convirtiendo en lo que hoy en día es una religión o una secta del siglo XXI. En efecto, los seguidores de esta secta definen a la cienciología como una religión que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada ser vivo, de cada ser humano, de su relación consigo mismo, con la familia, con sus grupos cercanos, con la humanidad, con el universo material y con el universo espiritual, porque hablan acerca del aspecto físico, pero también el trascendental, el espiritual, con un ser supremo. ¿Qué creen básicamente en la cienciología? Que el hombre es un ser espiritual inmortal. Le llaman Tetán. Su experiencia va más allá de esta vida y está incluso vinculada con seres extraterrestres. Es de estas religiones que vinculan al ser humano con experiencias con seres extraordinarios, seres alienígenas. Sus capacidades son ilimitadas, es decir, la capacidad del hombre no tiene límites, y aun cuando en la actualidad el mismo hombre no lo comprende. Esos son parte de los postulados de la cienciología y creada por Ron Howard. Ahora, ¿quién era este señor? Este señor fue un filósofo, un filántropo y fundador de la cienciología o de la filosofía dianética. Nació el 13 de marzo de 1911 y murió el 24 de enero de 1986. Desde niño se dice que Howard mostró mucho interés por los aspectos espirituales, a tal punto que incluso logró relacionarse con tradiciones y leyendas de los indios nativos de Norteamérica, los pies negros, de la tribu de los pies negros, siendo incluso aceptado por los chamanes de la tribu como un gran hermano. Recuerden de que es muy difícil que acepten a un hombre blanco en una tribu indígena nativa de Estados Unidos. Sin embargo, Ronald Howard logró desde muy niño, desde los 11, 12, 13 años, logró involucrarse con esta tribu y llegó a conocer sus experiencias de índole espiritual, a tal punto de que lo aceptaron como un miembro más de esta tribu. Algunos miembros de la cienciología que han salido de este culto han levantado su voz en una serie de documentales de la televisión estadounidense y básicamente en Europa también. En España también hay una serie acerca de la cienciología y que ha levantado mucha polémica. precisamente porque hablan de las cuestiones
se vinculan en el interno, en lo interno de esta religión. Dentro de las denuncias que hablan es que se maneja mucho un poder económico muy grande. También hablan acerca de que hay evasión de impuestos. Es una religión, dentro de las denuncias que hablan de que se mete mucho en el núcleo familiar, incluso aparta a los seres de la cienciología de su propio núcleo familiar. Se le acusa de ser una religión entonces muy invasiva, y hay queja de que las autoridades de la iglesia chantajean a sus propios miembros. De hecho, hay una actriz de Hollywood muy famosa que ha tenido una serie de juicios y una serie de programas de televisión desnudando de alguna manera esta religión. Ahora, ¿cómo comparamos los postulados de esta religión con el cristianismo? La primera verdad que podemos determinar de la cienciología versus el cristianismo es que Dios no existe para ellos. O sea, no hay un ser supremo, sino una serie de dioses, incluso de distintos grados. Hay unos dioses que están por encima de otros dioses. En el cristianismo sabemos que Dios es soberano. Dios Padre lo revela desde el propio inicio de la Santa Biblia. La palabra de Dios, que en el propio primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y durante todo el texto bíblico habla acerca de la manifestación de un solo Dios, un Dios celoso, un Dios amoroso. Otro de los aspectos interesantes de la cienciología versus el cristianismo lo encontramos en la figura de Jesucristo. Jesucristo para ellos fue un gran profeta, un gran maestro, enseñó cosas muy importantes para el ser humano, pero lo mataron o murió asesinado injustamente. No forma parte de la Trinidad porque precisamente para ellos fue un gran maestro, y ellos no creen en la triunidad o en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cambio, el cristianismo, obviamente, parte de nuestra fe está basada en el sacrificio redentor de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es Dios encarnado. Creemos que Jesucristo vino a dar su vida para establecer un vínculo entre Dios y el hombre. De hecho, las citas bíblicas comunes y que nos hablan de esto es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro de los aspectos importantes también lo podemos conseguir en Juan 14:6, que Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De hecho, lo vamos a hablar también en el aspecto de la redención. En el pecado, para los cienciólogos o los seguidores de la cienciología, el hombre es inherentemente bondadoso, es decir, no es pecador, y es más, es vil. La maldad está en que se le diga al hombre que él es malo. Eso es parte de lo que ellos creen. El cristianismo, el hombre es pecador. De hecho, el apóstol San Pablo en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, definitivamente el hombre tiene su carga personal de pecado. Sin embargo, hay una redención en Cristo Jesús. El aspecto de la salvación, obviamente, si los cienciólogos no creen en el pecado, obviamente no creen en un aspecto de salvación, porque entonces no habría nada de que salvarse. Sin embargo, ellos creen en la reencarnación, y la salvación viene determinada por las acciones que la persona va cumpliendo desde su nacimiento hasta su muerte, y se repite el ciclo. Pero obviamente, como todas las religiones basadas en la creencia de la reencarnación, ellos van adquiriendo y acumulando una serie de experiencias que van repitiendo y van mejorando entre un ciclo y otro. Para el cristiano, definitivamente la salvación del hombre es a través de la obra redentora de Jesús. Jesús vino a la tierra siendo Dios, se despojó a sí mismo, según Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y se dio
en sacrificio para restablecer ese vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 3:5 también habla de que Él es el puente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y también obviamente Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son citas del propio Jesús, estableciéndose a Él como el puente para salvar al hombre y reconciliar al hombre con Dios. Formas entonces de abordar a una persona del afecto o seguidor de la cienciología. En primer lugar, no debatir con ellos el aspecto filosófico, el aspecto doctrinal. Simplemente hay que mostrarle el amor de Dios para con él de alguna manera. Recuerden que son ciencias, son religiones basadas en el raciocinio, son basadas en la postura de la creencia del ser humano desde el punto de vista filosófico. La forma de llegarle entonces sería a través de la propia palabra de Dios, confrontarlo, lo que dice el texto bíblico, con la realidad del hombre, explicarles que verdaderamente el hombre desde que comenzó, desde que fue creado hasta los fines de sus días, es un hombre que verdaderamente falla, porque ese es el real explicación de la palabra pecado, es fallar, es errar un blanco, y demostrarle entonces que sencillamente para poder tener una salvación y una vida eterna, que hay una vida eterna, es a través de Jesucristo, no solo de su muerte, sino lo que le da vida o lo que da la base a la fe cristiana evangélica o la cristiana, que sería la resurrección de Cristo. No solamente el trabajo fue de morir en la cruz, sino que resucitó, venció a la muerte para que nosotros a su vez podamos ser resucitados y vivir una vida eterna de la que Él nos promete a través de la palabra. Quería leer también básicamente lo que dice, para finalizar, la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versos 1-3, para que podamos entender un poco acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos con esta secta. Y fíjese, eso se escribió hace 2000 años atrás, y sin embargo el apóstol Pedro dice: hubo también falsos profetas entre los pueblos, que como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, llevados con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición les espera. Así que definitivamente podemos ver que ya estaba presagiado en el gran libro, en la palabra de Dios, estaba presagiado lo que hoy en día estamos viviendo con estas sectas, con estas religiones, con estos cultos, con esta filosofía. Así que definitivamente les invito a que nosotros podamos verdaderamente explorar lo que Dios tiene para el ser humano en el manual del fabricante, que es la palabra de Dios, y podamos seguir estando vigilantes acerca de lo que hay en nuestro contexto. Así que yo te sigo invitando a que nos sigas en nuestras redes sociales. Para nosotros es importante interactuar contigo, no solamente en este encuentro que podemos tener periódicamente a través del canal de YouTube, sino que puedas seguirnos en el resto de las redes sociales y interactuemos. Escríbenos tu comentario, escríbenos tus dudas, que sencillamente la vamos a estudiar para poder responderla, y al mismo tiempo tener ese feedback en que podamos nosotros tener ese intercambio también de crecimiento mutuo, porque así como me nutro yo para exponerles a ustedes, ustedes nos nutren a nosotros también. Así que dale like, comenta, compártelo, escríbenos para que nosotros podamos seguir entonces preparando material de interés para todos y todas. Que Dios te bendiga y te espero en un próximo Mochilero Bíblico. Chao, chao.